Amigas y amigos, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo les amanece a ustedes? Yo soy el médico natural, doctor Torres La Paz, recordándole que estamos en la doctor Delgado 206 Santo. Amigas y amigos, ¿qué tal? Buenos días. Oiga, hace media hora que yo, recordándole que estamos en la doctor Delgado 206. Media hora que yo comencé a hablar. Oiga, hace media hora que yo, recordándole que estamos en la doctor Delgado 206. Media hora que yo comencé a hablar. Sí, voy a hacer una Piense lo que significa tener el televisor alto, ¿eh? Un minuto después que yo comencé a hablar, todavía el televisor está dando eh, lo que yo, lo que yo estaba diciendo. Pues les recuerdo que estábamos en la Doctor Delgado 206 en Santo Domingo y Las Carreras esquina Sánchez en Santiago. Teléfono 689-0363 en Santo Domingo y 580-1116 en Santiago. Aquí en Santo Domingo trabajamos los lunes y los jueves. Los lunes por orden de llegada y los jueves trabajamos por cita. Pero si llega un paciente los jueves, aunque no tenga cita, lo atendemos. Evidentemente tiene que esperar su turno, lo que tienen cita. Es importante recordar que tienen que llevarme 5 cc de la primera saliva y 5 cc de la primera orina antes de cepillarse y en frascos que no se hayan utilizado. Si no, o si usted desea consultar por primera vez, usted tiene que mandar a buscar allá a la oficina, tanto de Santo Domingo como en Santiago, buscar los frascos que usamos para colectar la muestra. Con la muestra nosotros hacemos lo que le llaman el BTA. Y el BTA simplemente nos dice a nosotros, es una exploración de cómo están trabajando todos los órganos de su cuerpo. Los teléfonos son el 689-0363 por si usted tiene alguna pregunta. Estamos recibiendo siempre las preguntas primero y después comenzamos con los detalles y las informaciones que tenemos. Siempre tenemos informaciones nuevas, pero queremos darle siempre énfasis a las preguntas para que no suceda lo que sucede con frecuencia, que la gente me hace la pregunta con el televisor alto y entonces realmente no se entiende, ni lo entienden ellos, ni lo entiendo yo. A veces me llaman y yo le doy un teléfono de una persona que es importante para el problema de salud que tiene y no lo oyen, entonces tienen que llamarme allá a la oficina, ¿eh? Buenos días. Buenos días, doctor. ¿De qué desea que le hablemos? Sí, doctor. Felicidades por su gran programa, que lo disfruto todos los domingos. Aquí estoy yo de las 6 de la mañana esperando ese programa. Tuvo que esperar mucho hoy, Usted me hable sobre los ovarios poliquísticos. Eso no es el caso suyo. No, no. Es de una niña, una nieta de 20 años. Y ella vive muy preocupada por eso. Yo le voy a hablar de eso, ¿eh? 689-0363-580-1116 son los teléfonos para hacerle sus preguntas. Estamos en la Doctor Delgado 206 trabajando los lunes por orden de llegada y los jueves trabajamos por cita y orden de llegada. Nada más tiene que llamar a esos teléfonos 689-0363-580-1116. Le decía que recibimos la llamada, entonces después le contestamos, porque ya ustedes conocen, algunos conocen la historia de que las personas dejan el televisor alto y entonces se forma un lío, ¿no? La tecnología nos facilita, nos ha facilitado muchísimas cosas. Evidentemente tenemos que pagar el precio porque nada es gratis. Esto lleva todas estas facilidades que nos ofrece tienen atrás una colita.
y esa colita, el precio es muy costoso. Los medios de comunicación tienen una cantidad de personas bajo su control. Se ha dicho muchas veces, perdón, a la orden. Buenos días, doctor. ¿Cómo está? Yo pensaba que no habían quitado el canal porque estamos desesperados. No, problema técnico en el camino, ¿eh? Ok. Sí, doctor, yo quiero que usted me hable de una situación. Yo he perdido a un amigo que tenía un pie diabético, se dio un golpe, fue a ir a los ríos y cuando van allá le hacen Le hablo, ah, ¿y le hicieron qué? y le transfusieron sangre, ahí perdí el amigo. ¿Qué pasó ahí? Yo quiero que usted me hable de eso, Le estoy voy, desesperado con esa situación. ya no se puede hacer nada, ¿eh? Le voy a hablar de eso, ¿eh? 689-0363-580-1116. Hay montones de factores que están precisamente incidiendo negativamente sobre la salud de la gente. Siempre he oído desde que era en tiempo remoto que por la boca muere el pez, porque al pez normalmente le tiran un anzuelo, el pez le tira una sardina y la sardina atrás tiene un anzuelo y entonces ahí le echan mano. Pero si hay un pez grande que está muriendo en forma masiva, precisamente se llaman los seres humanos. Los seres humanos están presos porque han concentrado la comida en un solo lugar, y esa comida en un solo lugar tiene montones de problemas y montones de inconvenientes. La gente se está envenenando del supermercado, la gente sale precisamente para la clínica con montones de problemas, y ahí comienza la debacle, la destrucción de la gente. La inmensísima mayoría de los problemas de salud son metabólicos. Y una parte importante es la ignorancia, porque el mundo va demasiado de pronto. Dice Víctor Celedón que el mundo tiene prisa por borrarnos de la lista. O sea, estamos viendo demasiada intensidad sobre todo. Y eso trae como consecuencia que, bueno, ahí nació precisamente la comida rápida. La comida rápida que se le prepara a los camioneros porque van en una distancia larga y no se pueden parar a comer ni a pedir lo que quieren, sino le dan un emparedado o sándwich y se lo van comiendo, pero resulta que no es conmutativo. No se puede comer ni hablando, ni cantando, ni tampoco trabajando, y mucho menos manejando, porque la tensión y el corazón y el tubo digestivo necesitan tiempos separados, por separado. Y entonces ahí viene el problema que la comida no se digiere, la comida está preparada de antemano con preservantes, porque compran, por ejemplo, una determinada cantidad de vegetales, una cantidad de carne que tiene que ser la peor del animal, si no es sintética ya, porque ahora está fabricando carne ya. Entonces, eso lo almacena, pero para que no se deteriore hay que echarle preservante. Y la gente, entonces el cuerpo es tan delicado que no digiere la comida cuando la comida tiene preservante. Pero resulta que hay lo que le llaman la sociedad de la incultura. Pues ya la gente no tiene que leer, la gente no tiene que informarse, por decirlo así, de las cosas que son buenas, que son malas, las cosas que deben funcionar o las que no. Y la gente abre el celular y busca a Mr. Google para informarse de lo que quiere.
Y eso no es eso sucede. Aquí viene, por ejemplo, la gente, no porque tengo una buena alimentación, porque yo estoy comiendo chía, porque yo estoy comiendo eh, montones de cosas que vienen de otros lugares, pero la gente no sabe, ni tiene idea, ni le importa a la mayor parte de la gente que esa comida que usted está comiendo la fabrican, por decirlo así, para la exportación. Ningún país en el mundo, ni siquiera China, mucho menos, tiene, tiene, por decirlo así, producción que le permita exportar si la sociedad, si su pueblo, si su gente tuvieran acceso a la alimentación. Entonces por ahí viene el problema, hay una sobreproducción, la producen como le da la gana, que le dé muchos beneficios, y entonces la gente no averigua ni sabe, no sabe cómo se produce eso y evidentemente se lo come. Yo le pongo, por ejemplo, un ejemplo. Aquí vende, por ejemplo, maíz, un maíz que se produce, pues es un maíz transgénico. Transgénico quiere decir que la semilla la procesan en forma tal que los granos sean muy grandes, pero también hay otra cosa y es que los granos sean muy dulces. Una parte lo cortan la mata cuando ya el maíz está de provecho y se la muelen entera a los animales, a las vacas y a los cerdos, y eso trae como consecuencia que engordan muchísimo, crecen rápido porque le ponen hormonas de crecimiento. Y si le ponen hormonas de crecimiento, entonces ya usted sabe. Una de las cosas que la gente come, los supermercados están llenos en cantidades industriales porque tenemos fábrica de huevos. Tenemos fábrica de huevos, se utilizan las cloacas de las gallinas para que la gallina ponga algo que parece huevo, que tiene una yema, que tiene una clara. Y eso la gallina lo ponen como si fuera una fábrica, como si fuera una fábrica. Una gallina criolla necesita un tiempo para poner un huevo. Ponen, por ejemplo, 15 o 20 al año, pero la gallina ponedora de granjas ponen 2 huevos diarios, muchísimas, y ponen 400 huevos al año. Entonces usted está comiendo huevo, pero ese huevo no tiene nutrientes. Ese huevo tiene muy pocos nutrientes porque ya usted sabe. Yo produzco gallina en el patio, gallina suelta en la finca. Y cuando esas gallinas sacan un pollo de eso para usted podérselo comer, tiene que tener 18 meses o 2 años comiendo maíz y el maíz está muy caro cuando es orgánico. Entonces resulta que yo no puedo vender pollos, no puedo vender pollo porque un pollo se come, qué sé yo, fácilmente se come 500 pesos, se come 500 pesos o más al año y entonces nadie va a pagar eso. Entonces precisamente lo uso para la familia, para el consumo. Entonces la gente está comiendo con los ojos para llenarse el estómago, ¿no? Yo quería hablarle hoy, entre otras cosas. La primera pregunta que me hicieron tiene que ver con la circulación. La circulación. Y eso trae con la circulación porque la gente, desgraciadamente, la gente vino al mundo que no pidió venir y, y tiene un cuerpo que parece similar al de los otros. Y a ese cuerpo le da, cuando el estómago le pincha o le da calambre, es porque tiene hambre. Entonces la gente va a comer lo que aparezca, va a comer lo que aparezca, y aquellos que son políticos, aquellos que tienen mucho dinero,
pues le van a preparar comida especial, pero mientras más cara, mientras más costosa es la comida, mientras más sofisticada es, más peligrosa. El cuerpo es eminentemente natural y necesita cosas naturales. Yo le digo a la gente se sorprende. Yo trabajé una vez 28 días al mes, 28 días al mes, y veía 700 pacientes al mes, 700 pacientes al mes. O sea que yo no trabajo por necesidad y comida no me hace falta. Comida no me hace falta porque yo la produzco. Produzco comida y además tengo con qué comprarla, ¿no? Pues yo quiero que usted sepa que montones de veces, yo me desayuno con una batida de coco y una batata asada con cáscara. Porque aunque yo le recuerdo a la gente que el paciente diabético tiene que tener mucho cuidado con el almidón, porque el almidón es un alimento, o sea, lo que llaman los carbohidratos, son alimentos para que los músculos lo procesen, para que le den energía. ¿Por qué crecen los pollos tanto? ¿Por qué crecen los cerdos tanto? ¿Por qué crecen los becerros de engorde tanto? Porque lo llenan de almidón. Y ese almidón, el cuerpo no lo procesa porque son animales que están enclaustrados, son animales que están encerrados. Y entonces el páncreas produce una hormona que se llama insulina, que yo le voy a hablar de eso. Esa hormona saca el almidón de la sangre y se lo manda al hígado, y el hígado lo convierte en manteca. Evidentemente llega un momento en que el hígado ya no puede y entonces se produce lo que le llaman resistencia a la insulina. Entonces el paciente diabético, por ejemplo, es un paciente que produce mucho más insulina que el paciente que no es diabético, ¿no? Yo tengo uso de razón desde que yo comencé a usar esa prueba hace más de 20 años. Yo siempre tenía la insulina por debajo de 2. Nunca me quejé de cansancio, nunca tuve ningún problema de salud. Sin embargo, el laboratorio te pone que la insulina es normal de 2 a 30, lo cual es un crimen y una mentira. Entonces, la inmensa mayoría de los pacientes que son diabéticos son pacientes que tienen cantidades enormes de insulina. Pero entonces cuando van al médico, el médico le da más insulina porque el hígado desconoce la insulina que le están mandando. Es como el caso de la gente se comió un bizcocho de doña Nitín o Inicio. Se comió un bizcocho, el bizcocho le echaban miel o le echaban azúcar, ¿no? Bueno, pues se inventaron los japoneses hacer lo que le llaman edulcorante, que es un azúcar dulce que endulza, pero no tiene calorías, supuestamente no tiene calorías. Y usted se la toma, es un poco insípida, ¿no? Yo le he probado. Por ejemplo, Equal, sugar, qué sé yo qué, aspartano. Entonces son azúcares que se llaman edulcorantes. Normalmente eso lo sacan del maíz dulce. Pero que resulta que cuando el cerebro lo prueba, cuando usted prueba ese asunto, el cerebro dice, no, esto no es azúcar de verdad, yo quiero azúcar de verdad. Porque entonces el páncreas produce insulina cuando usted come algo dulce, porque así es que está el cuerpo, diseñado. Porque si usted tiene dulce en la sangre, los riñones van a eliminar ese dulce. Y como se supone que la Biblia dice que con el sudor de tu frente vivirá, a usted le cuesta dinero y sacrificio
lo que usted se come. Entonces resulta que los riñones están diseñados para todo el exceso eliminarlo. Los riñones no son solamente unos órganos productores de orina, son glándulas que producen muchas hormonas que dirigen gran parte del cuerpo, ¿no? Entonces resulta que el creador hizo que preparó los riñones para que los excesos, por ejemplo, lo eliminaran. Pero para que eso no sucediera, entonces el páncreas produce una hormona que se llama insulina, que saca los excesos del cuerpo, especialmente los almidones que se transforman en azúcar, se lo manda al hígado, que es la gran factoría. Yo les voy a decir, el hígado es la gran factoría porque el hígado tiene que purificar todo lo que entra por los intestinos. Antes de entrar a la circulación, tiene que pasar por el hígado. Y entonces el hígado procesa. El cuerpo tiene un mecanismo que la materia prima que usted le da, puede ser una batata, puede ser un plátano, puede ser un pedazo de carne. El cuerpo lo procesa para que cada uno de los órganos reciba su porción. Y si no es así, pregúnteselo a los leones. Los leones nunca se han comido un plátano, ni se han comido un pan. Y sin embargo tienen tanto azúcar como usted o como yo. También los tiburones. Entonces la ciencia usa esas metáforas cuando le conviene. El cuerpo, si usted le da una batata, va a producir de todo. Si usted le da un ñame, le da un brócoli, le da un coliflor, usted va a producir de todo. Porque los órganos del cuerpo son como los animales que usted tiene en la granja. Los animales, cada animal come una cosa diferente. Entonces, a cada uno hay que darle su comida, porque si no le hacen la vida imposible. Entonces, ahí hay una situación y es lo siguiente, la comida está preparada. Fíjense qué sucede, como todo es una cadena que ha venido preparándose para eso. En 1964, la principal fuente de economía de República Dominicana era precisamente la caña de azúcar. Era la caña de azúcar, pero para producir caña de azúcar se necesita mucha tierra, o para producir azúcar de caña se necesita mucha tierra, hay que procesarla y se lleva un año la caña para estar en provecho, que la puedan moler y sacarle el azúcar, sacarle el melado. Bueno, pues los americanos descubrieron que modificando genéticamente el maíz se podía hacer un sirope tan dulce como el guarapo de la caña. Entonces cogieron el maíz y lo modificaron genéticamente para que el maíz fuera tan dulce como el níspero o como el mango. Entonces el maíz, cuando una tierra produce caña para producir azúcar, se lleva un año o más. La tierra que produce maíz puede producir 4 o 5 cosechas al año. La producción es mucho mayor y por supuesto los beneficios económicos también son mucho mayor. Entonces los japoneses le sacaron la caloría al sirope de maíz. El sirope de maíz es igual que el guarapo de caña. Entonces le sacaron la caloría. Entonces la gente cambió el azúcar de la caña por la del sirope de maíz. Al sacarle las calorías, los medios de comunicación venden que eso no engorda, que no tiene calorías, bla, bla, bla. Y entonces resulta que la gente se volvió loca comiendo alimentos que no tienen calorías, alimentos endulzados con edulcorante, ¿no? La ciencia, por un lado, diciéndole a la gente que la sal es peligrosa, pero entonces permitiendo que endulzaran, que todo lo endulzaran y le escondieran la sal. Los sistemas de mercadeo y de publicidad no se quedan atrás. Y si usted va a un supermercado, usted va a encontrar casi siempre alrededor de la caja
usted va a encontrar un paquete de bisutería, especialmente las galletitas de soda. Las galletitas de soda están llenas de 3 cosas: sal, azúcar y manteca, pero manteca vegetal. Entonces resulta que la gente prueba la galletita. A mí va muchísima gente, no, porque yo hago una dieta, porque yo como saludable. Bueno, te comes saludable, pero el cuerpo dice que no. Y no, pues yo como galleta de soda, yo como esto. No, todo eso está preparado precisamente para que a usted le dé seguidilla. Entonces yo vengo lidiando, vengo, por decirlo así, trabajando, luchando con gente que llegan que por ejemplo, gordo, inmensamente gordo. Entonces me dicen que no, que ellos no tienen que llevar una dieta saludable, comen pechuga de pollo, comen arroz integral, comen harina integral. Y yo hasta cierto punto, uno, la verdad es otra cosa, ¿no? La verdad es otra cosa porque usted se puede engañar la boca, usted puede engañar la boca, pero, pero al cerebro no lo va a engañar. Si usted come cosas dulces que no tiene calorías, el cuerpo va a producir insulina y la producción de insulina va a traer como consecuencia un proceso de hipoglucemia. Hipoglucemia. Hay, por ejemplo, enfermedades, hay pacientes epilépticos. Yo he tenido muchos niños epilépticos, ¿no? Pero que la crisis nada más le dan de madrugada, igual que los cólicos de la vesícula. Los cólicos de la vesícula normalmente le dan a usted después de las 2 de la madrugada, la inmensa mayoría, ¿eh? Entonces, hay crisis epilépticas que se producen precisamente cuando bajan los niveles de azúcar en la sangre. Bajan los niveles de azúcar en la sangre y el cerebro necesita niveles de azúcar. Entonces el paciente convulsiona. Ese paciente no necesita pastilla para la epilepsia. Ese paciente necesita controlarle los niveles de azúcar. Es un paciente diabético, muchísima gente, yo tengo muchísimos pacientes, que el azúcar en la sangre está en 60 o en 70, 80 lo máximo, y sin embargo tienen la hemoglobina glucosilada, que es un azúcar almacenada, está en 8, 10, 12. Y el paciente va al médico y le dice, no, yo estoy controlado, qué sé yo. Que la ignorancia no del paciente, porque es que el paciente no estudió medicina y aquí nosotros lamentablemente no tenemos una formación integral, lo que la gente que se supone las amas de casa no pueden, y en la escuela mucho menos. Entonces la gente no tiene información, la gente se está informando con las redes sociales sobre todo. Entonces hay un problema muy serio con la alimentación. Las dos preguntas que me hicieron, la primera pregunta que me hicieron, una persona tiene las piernas muy hinchadas, ha estado pasando muchísimo trabajo y entonces lo que dice el médico es que la van a operar de la circulación. Las piernas no tienen nada que ver con la circulación. La circulación de la sangre, de las piernas es precisamente por un bombeo de los músculos. Los músculos tienen especie de válvulas o cheques que cuando se mueven atrapan la sangre y la van subiendo como una persona, un trepador de mata de coco que se va subiendo eh, por momento, por espacio, sube, se para, vuelve y sube y sube. Entonces las piernas que no se mueven, sobre todo en las secretarias, las mujeres que tienen problemas de diabetes y esas cosas. Entonces aparte de que hay inflamación, porque en la sangre y preferiblemente el agua se sale de los tubitos que la llevan. Porque la gente no desconoce, la inmensa mayoría de los médicos, la inmensísima mayoría desconoce
que el 75% de la sangre es agua. De 4 onzas de sangre que un paciente tiene, de 4 onzas, 3 son de agua. Entonces hay algo que mantiene el agua dentro de los tubitos que se llaman capilares. Y ese alguien se llama las proteínas, la albúmina sobre todo. Entonces el paciente diabético es una persona que carece o que le falta mucha proteína, porque se alimenta fundamentalmente de almidón. El agua se le acumula en la parte baja por la gravedad, y como no hace ejercicio, pues la verdad es que se le van a hinchar las piernas. Entonces, tratar de operarlo se llama convertir a una persona en un, ¿qué le puedo decir? Si no en un inválido, en un impedido. Y eso es criminal. Evidentemente la gente siempre cree y piensa que eso va a pasar y que eso no va a durar. Con un enemigo, porque esto no se queda así. Esto es una situación que ha sido preparado por etapas, igual como el cuerpo, que el cuerpo produce hormonas. Una de las hormonas más abundantes que produce el cuerpo es la melatonina en los niños, ¿no? Produce mucha melatonina en los niños, produce mucha hormona de crecimiento. Entonces va produciendo las hormonas por etapa, produce muchas hormonas sexuales después de los 10 años, muchos estrógenos, testosterona, progesterona, y así sucesivamente, ¿no? Entonces el cuerpo produce determinadas hormonas dependiendo de lo que usted come. Si usted se atiborra de, por ejemplo, de chicharrones de Villamella, el cuerpo no produce hormonas, el cuerpo produce entonces enzimas digestivas. Si usted comió mucha carne, produce una enzima que se llama proteasa para degradar la carne, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces la gente desconoce. Imagínese usted, muchachita de 11, de 12 años, pariendo. ¿Qué información van a tener? Entonces nada, viven realmente, aprenden a hablar, caminan en forma bípeda como la gallina, pero no tienen ninguna información de otra cosa. Cualquier cosa que quieran enterarse van a Google, y Google le va a dar la información que a Google le interesa, no la que el paciente anda buscando. Por eso le llaman la sociedad de la incultura. Otro paciente me habla, bueno, primero los ovarios poliquísticos. La comida que la gente come está envenenada, la inmensa mayoría. Las muchachas y los muchachos se alimentan fundamentalmente de comida rápida. Se alimentan de comida rápida porque comen por los ojos y lo que le dicen las redes sociales. Entonces, ¿qué resulta? Ahí hay lo que le llaman fitoestrógenos. Y esos fitoestrógenos van a estimular los ovarios. Y los ovarios van a producir entonces, evidentemente, más estrógeno, y los estrógenos producen maduración de los óvulos. Esos óvulos se maduran en cantidades industriales, pero solamente uno va a eclosionar. Esos óvulos solamente uno va a eclosionar y va a tratar de salir por el útero. Entonces, el asunto es el siguiente, que si se maduran 10, 15 o 20 óvulos en un ciclo menstrual y no se fecundan, muchos de esos se van a secar, y entonces eso es lo que va a producir los ovarios poliquísticos. Pero hay una situación en el cerebro. Hay una glándula que le llaman hipófisis o glándula matriz, que produce las hormonas que regulan el ciclo menstrual. A ella se le agrega precisamente la tiroides,
que es la que transmite la información. Entonces, el ovario poliquístico hay una producción excesiva de estrógeno y eso viene de la contaminación que hay en el ambiente y de la contaminación que hay en la comida. Entonces, a esos pacientes hay que hacer, lo primero que uno hace es que le hace una prueba que se llama FSH, la hormona del folículo estimulante, la que estimula. Normalmente eso está disparado por la nube. Entonces hay que entrar con eso, pero es sumamente difícil poder controlar eso porque la inmensa mayoría de las madres perdieron el control con las hijas. Los varones también, los varones hasta cierto punto tienen un beneficio que no producen ese tipo de hormonas, producen otras, pero no tienen esos efectos tan dañinos. Entonces hay que ponerle un tratamiento, hay que enfriar ese sistema glandular, pero para eso hay que hacer una dieta, hay que buscar comida orgánica que cada día parece menos. Y es más difícil convencer. Hay un viejo principio que dice que les resulta más fácil engañar a una persona que convencerlo de que lo están engañando. Y por ahí anda el problema. Los ovarios poliquísticos son precisamente porque fundamentalmente la comida está contaminada. Y está contaminada por montones de sustancias que tienen los alimentos. Uno de ellos le llaman, por ejemplo, fitoestrógeno, que es el mayor enemigo precisamente del sistema glandular. Pero desgraciadamente la ignorancia, y eso lo dice la Biblia en Oseas 4:6, mi pueblo perecerá por falta de conocimiento. Nosotros tenemos que la gente va al médico, va a chequearse al médico y va a chequearse porque tiene un seguro. Y cuando una persona va al médico, es como cuando una persona se tira en una laguna donde hay caimanes. Ese no sale más nunca, porque los productos químicos le pueden ayudar a usted durante una semana. Si usted tiene un problema serio, le pueden ayudar durante una semana, pero a partir de ahí le desregulan el cuerpo. El cuerpo tiene sistemas de regulación que son muy críticos, son muy exigentes y todo va a entrar por la boca. Entonces, hay algo que la gente desconoce por completo, Entonces, habemos en toda parte, habemos una minoría que estamos tratando y empeñando de orientar, no educar, orientar a las personas que tenemos a nuestro alrededor del peligro que están en los animales. Nadie anuncia huevo orgánico, nadie anuncia carne roja, nadie anuncia el coco de agua, porque son alimentos que la gente, por decirlo así, el que tiene la posibilidad lo usa porque sabe que el cuerpo lo necesita. Pero toda la bisutería, toda esa comida chatarra, esa bebida chatarra, tienen que anunciarla. A veces yo veo una persona por la mañana, una persona que se ve que de limitadísimos recursos, con un refresco de botella, que lo que tiene agua, sirope de maíz y sal. Y se está tomando eso como la gran cosa. Las compañías que más progresan en el mundo son las que venden bebidas carbonatadas.
Eso, eso el carbonatado viene porque tiene monóxido de carbono, hidróxido de carbono, tiene CO2, que es un gas tóxico. Eso lo endulzan, por eso usted coge una Coca-Cola o una Pepsi-Cola y usted le tapa si usted le tapa la boca, primero le quita la tapa, le tapa la boca y la agita, es capaz de sacarle un ojo a una persona si usted le tira el chorro. Y eso va para el cuerpo. A veces la gente, yo conocía personas que me iban a ver allá a la consulta, porque eructaban mucho, 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 mucho. Y entonces se tomaban una Coca-Cola, una Pepsi-Cola para botar los gases. Entonces es un absurdo llover sobre mojado, porque lo que más le hace falta a la gente es la orientación sobre el funcionamiento de su cuerpo y sobre la alimentación. Y los científicos que están transformando el mundo con la tecnología, los científicos se han dado cuenta de eso y entonces lo explotan, lo están explotando. Y bueno, ¿qué le puedo decir? Si hay una cosa que se vende en el mundo con la bebida gaseosa, y eso es terriblemente dañino, pero no hay forma de evitarlo porque los medios de comunicación son demasiado poderosos. Tiene cantidades de personas preparadas para motivar a la gente a que haga tal cosa, aunque no es verdad. Como les digo, la gente vive diciendo, no comiendo, diciendo que creen que comen la gran cosa. Aquí le venden a uno, y los laboratorios se dan cuenta de eso, los laboratorios naturales se dan cuenta de los beneficios y las propiedades que tienen algunas las plantas, porque el ser humano vino a alimentarse porque es omnívoro. Los leones usted no le puede dar hierba, ni a los chivos le puede dar carne, pero al ser humano usted le da cualquier cosa. Si es dulce, se la va a comprar a como se venda, ¿no? Bueno, pues eso se explota, eso se explota. Se explota utilizando los órganos de los sentidos, porque el gusto o el deseo va a entrar por lo que la persona ve, por ejemplo, ¿no? Entonces viven precisamente creando imágenes que le llaman la atención a la gente y la gente curiosa le gusta probar. Pero lamentablemente la verdad es que yo no le voy a decir, pero me da demasiado trabajo convencer a la gente de que la comida es fundamental para tener una buena salud. ¿Por qué antes habían tan pocos hospitales? ¿Por qué antes la gente se enfermaba tan poco? Bueno, se enfermaba muy poco porque la gente comía saludable. Lo primero era que no había abono. Lo segundo es que no había neveras. Y el que mataba un pollo tenía que cocinarlo ese día. A lo sumo podía coger un poco de carne y salarla, pero no podía guardarla como meses congelada. El arroz había que dejarlo en su cáscara para majarlo cuando se fuera a comer. Los guandules había que cogerlo de la mata y lo desgranar, pero ahora no, usted va a encontrar guandules que tienen 6 meses envasados en el supermercado. Entonces ya eso tiene preservante, pues a la gente no le importa eso. Lo que le importa realmente es no tener que coger los guandules y desgranarlos, porque no tiene tiempo y además ya usted sabe. Entonces está comiendo comida. La inmensa mayoría de los niños se desayunan ahora con, ya usted sabe, maicena, avena, pancake, todas esas cosas dulces. Eso hace que los niños sean diabéticos. Desde pequeñísimos son diabéticos, ¿no?
Pero hay una situación. Los médicos se han inventado la mentira. Se han inventado la mentira de que el paciente diabético porque no produce insulina. Y es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Yo tenía un paciente, más que un paciente, un amigo, que él trabajaba como administrador de una empresa, tenía que bregar mucho con gente y mucha comida. La comida trae bebida y traen postres y todas esas cosas. Y por supuesto, la comida en los supermercados nunca va a ser ni orgánica, ni va a ser fresca. Siempre va a ser comida procesada, alimento procesado que le sacan gran parte de los nutrientes. Esta persona decidió, tenía como 300 libras, yo creo, y decidió un día irme a ver. ¿Qué le pasa? No, que siento que tengo poca energía, qué sé yo, qué sé cuándo. Le digo. Lo primero es que está deshidratado. Cuando le hago la prueba del BTA, efectivamente la persona está deshidratada. ¿Por qué? Porque la 3/4 parte, 3 de cada 4 onzas de sangre son agua. Es agua. Entonces, si usted tiene mucha grasa, usted va a tener muchos triglicéridos. Triglicéridos es la grasa líquida. Entonces, la grasa y el agua no se mezclan. Si usted tiene mucha grasa, tiene mucho triglicérido en la sangre, entonces va a tener poca agua. Los riñones no trabajan con triglicéridos. El hígado produce los triglicéridos, pero no trabaja con triglicéridos. Entonces, una de las partes más importantes que necesita el cuerpo es la eliminación de las toxinas. El cuerpo se llama, yo le llamo al cuerpo el edificio de la vida. El edificio de la vida. Tiene vigas de amarre, tiene columna y tiene vigas de amarre. Pero cada uno de los órganos necesita su alimentación especial. Si la gente está comiendo, por ejemplo, arroz blanco, ese arroz blanco fácilmente se vuelve harina. Cuando usted lo cocina, está lleno de hongos. Y los hongos son resistentes al calor. Resistentes al calor. ¿Por qué? ¿Por qué pulieron el arroz? ¿Por qué pulieron el trigo? Porque el grano de arroz tiene un germen, que es donde está el nacimiento y donde está los nutrientes, el germen. El trigo también. Entonces hay unos bichos pequeñísimos que se llaman gorgojos. Los gorgojos van precisamente detrás del germen. En estos días, bueno, yo le voy a decir lo siguiente. Yo producía maíz, pero yo cogía, por ejemplo, 30 sacos de maíz y las gallinas no se pueden comer 30 sacos de maíz en un mes. Se le va echando maíz y entonces evidentemente le caían los gorgojos. Y a veces cuando usted iba a coger, por ejemplo, un saco, usted lo sacudía y caía cantidad de harina, porque ya los gorgojos se habían comido la parte que alimentaba de eso. Entonces, los científicos, especialmente los americanos, se dieron cuenta que el gorgojo solamente se comía la parte nutricional de los granos. Entonces decidieron, ¿dónde estaba esa parte nutricional? Estaba en lo que le llaman el salvado o el afrecho, ¿no? Entonces pulieron el trigo, pulieron el arroz y los gorgojos no fueron a comerse el arroz pulido porque no tiene nutrientes. No se comen el trigo pulido, o sea, la harina,
porque no tiene nutrientes. Pero entonces vinieron otras plagas que son peores que los gorgojos, que son los hongos, la levadura. Y entonces por ahí viene el problema. Antes, ¿verdad? Se majaba el arroz, no se cosechaba el arroz, se cosechaba el trigo y había que dejarlo almacenado con su cáscara. Y se majaba o se molía en pilón el que se iba a comer. Entonces la gente estaba bien nutrido. Una gente se podía comer una bola de arroz, como hacía mucho, una bola de arroz, y podía estar fácilmente 6 o 7 horas sin comer otra cosa. Ahora usted se come una libra de arroz y a la media hora ya usted tiene hambre otra vez. ¿Por qué? Porque ese arroz está lleno de almidón, un almidón simple, no el complejo que hay en el afrecho, y eso trae como consecuencia que se disuelve seguido, se convierte seguido en azúcar, en glucosa. ¿Y qué hace el páncreas inmediatamente? Cuando hay mucha glucosa, el páncreas produce mucha insulina. La insulina saca la glucosa de la sangre, se la manda al hígado y el hígado, como no tiene donde almacenarla, la convierte en triglicéridos y colesterol. Entonces desde que usted se eche algo en la boca, ya el cuerpo está pendiente. ¿Qué es lo que está comiendo? Es más desde la vista, ¿no? Desde que lo ven, ya el cuerpo sabe. Y de hecho, yo, por ejemplo, estoy comiendo y eso es instintivo, eso no es que yo tengo que pensar ni mucho menos. El olor de una comida que están cocinando muy, muy aromática produce secreciones. Y si usted se pone a comer delante de un perro, usted ve que el perro, el chorro de baba se le está saliendo al perro cuando lo ve usted comiendo, sobre todo carne, porque los órganos de los sentidos son los que orientan fundamentalmente los órganos internos. Entonces, el problema que tenía, por ejemplo, el amigo mío, yo le mandé a hacer, aparte del BTA, le mandé a hacer la hemoglobina glucosilada, que es el azúcar en la carne, el azúcar que el hígado fabrica con el exceso de almidón que usted come. Y le mandé a hacer, por supuesto, la insulina basal. Excepcionalmente, 1 de cada 1000 médicos manda a hacer insulina basal. Porque la insulina es un negocio. La insulina es tan importante que tiene lo que le llaman un factor de crecimiento. Como a los niños les gusta la cosa dulce, como los medios de comunicación y los fabricantes de comida chatarra saben que a los niños les gusta la cosa dulce, entonces fabrican fórmulas muy dulces. Pero eso tiene su bemoles, tiene su ventaja, porque esas comidas dulces, muy dulces, hace que el páncreas produzca insulina. Y la insulina tiene un factor de crecimiento y un factor de envejecimiento, porque eso es la vida, alfa y omega, principio y fin. El exceso de insulina en los niños va a hacer que el niño coma mucho, y si come mucho va a crecer mucho, factor de crecimiento. El exceso de insulina en el adulto, después de la época de crecimiento, produce degeneración. Y yo le voy a hablar fundamentalmente de una cantidad de efectos secundarios que produce la insulina. Ese amigo, cuando yo le hice lo normal para que una persona no engorde y pierda peso, lo normal de la insulina debería estar por debajo de 5. Pero el laboratorio cualquiera le dice que hasta 30. El paciente que tiene 15 de insulina es igual que si tuviera 15 de hemoglobina glucosilada. Es un panal de abejas. Es un panal de abejas. Es una persona que tiene un trastorno metabólico del gordo del brazo.
Entonces este paciente tenía 67 de insulina. Y yo le digo así, ese cuerpo no puede reaccionar. Hay que impedir que el páncreas siga produciendo insulina. ¿Cómo se consigue eso? Se consigue eliminando los almidones de la dieta. Pero como el cuerpo necesita siempre algo de almidón, entonces buscar un almidón complejo. Y un almidón complejo fundamentalmente puede ser un plátano asado, un plátano verde jamás maduro o una batata. El brócoli, el coliflor, el molondrón, la berenjena, todo tiene almidón, pero son almidones complejos que no producen el pico de insulina. Entonces este paciente, yo digo, bueno, usted tiene que hacer una dieta sin almidón, una dieta fundamentalmente de carne y vegetales. Prefirió hacerse la cirugía, del estómago, porque el paciente que se hace la cirugía del estómago es un paciente que carece de fuerza de voluntad. Usted puede comerse 4 huevos y no le hacen daño. Pero si usted se come 4 huevos cada hora, o cada 2 horas, o cada 3 horas, o cada 4 horas, va a tener problemas. Porque el cuerpo tiene sus niveles, como el tanque de la gasolina, que le ponen la manguera y cuando el tanque se llena, la bomba se apaga. Así es el cuerpo. Entonces, la gente que se hace la cirugía del estómago es lo peor que una gente puede hacer. Pero sin embargo, yo vi un monstruo en la televisión. Yo soy el Papa Upa tratando a los pacientes diabéticos. Yo sé yo qué, que sé cuándo, porque yo cojo y le quito la 3/4 parte del estómago. Y eso es una monstruosidad. ¿Por qué? Porque fíjense que los animales rumiantes tienen 4 estómagos. Cada estómago va a hacer un proceso en la digestión. Nosotros tenemos un solo, dividido en 3 partes. Y eso trae como consecuencia que cada tipo de alimento se va a digerir y a procesar en una de las partes del estómago. Si usted tiene nada más un pedazo de estómago, la inmensa mayoría de la comida que usted se come no va a ser asimilada. La comida que no se asimila se convierte en tóxico en los intestinos. Entonces, la gente recurre a la cirugía porque es el procedimiento más fácil, pero es un daño terrible que se produce. Yo lo defino esto como la guerra. Las guerras comienzan por conflictos, sobre todo conflictos fronterizos. ¿A qué se metieron la gente al territorio mío? Yo no quiero, no se quieren salir. Entonces vamos a negociar. Hay una mesa de negociaciones, pero no se ponen de acuerdo. Entabla la guerra. Usted ve la guerra de Ucrania o la masacre de Ucrania por los rusos. Eso no comenzó así. Ahí hubo mucha advertencia y muchas negociaciones. Mira que está haciendo esto malo, que no debe hacerlo, porque está violando, porque esto y por lo otro. Entonces, Rusia se vio forzada por la provocación y lamentablemente no fueron la gente de Ucrania la que provocaron eso, fueron gente foránea. Entonces, la guerra de Ucrania se produjo precisamente por falta de entendimiento en la mesa de negociaciones. Esa falta de entendimiento provocó las hostilidades. ¿Qué va a suceder?
Rusia es muy grande, pero no se va a comer a Ucrania, no se la va a comer, no lo van a dejar. Hay millones y millones y millones de euros en pérdida, miles y miles y miles de vidas perdidas, miles y miles y miles de mutilados. Y la guerra va a terminar en una negociación, en la mesa de negociación, que no se pusieron de acuerdo al comienzo y se tienen que poner de acuerdo al final. Entonces, el paciente que se hace una cirugía de estómago, que es una mutilación, se hace porque no quiere hacer dieta. No quiere hacer dieta y entiende que con la cirugía del estómago, se va a resolver el problema. No se resuelve. Hay una mutilación, hay un pedazo sumamente importante de la vida que le han quitado. Vuelve a engordar, pero ya solamente va a poder comer, por ejemplo, almidón u otra cosa. Le quitan la mitad de la vida. Y entonces pudo haber, la cirugía era para que el estómago coja poca comida, Pero usted puede comer poco. Si tuviera el conocimiento, sin necesidad de mutilarse el estómago. Entonces, hay un problema muy serio, y ese problema muy serio lo produce el páncreas. El páncreas no tiene nada que ver con la diabetes. Es una mentira garrafal de que el páncreas no produce insulina y por eso usted tiene diabetes. No, la insulina no tiene nada que ver con la diabetes. Lo que pasa es que usted come demasiado almidón sentado, almidón que no se digiere, lo que hace que se fermenten los intestinos. La fermentación produce alcohol, produce mucho ácido, eso le produce de todo. Yo le voy a hablar con más detalle del proceso de resistencia a la insulina, y los trastornos metabólicos que se producen en el organismo. Vamos a unos brevísimos mensajes, volvemos ahora. También voy a aprovechar para abrir el teléfono para que la gente pueda hacer su pregunta. Adelante, señor director.